sirva a todos, le he titulado La unicidad de Dios en la carta de los Colosenses. La unicidad de Dios en la carta de los Colosenses. ¿Alguien sabe qué significa unicidad? Único. Calidad de uno. Así, unicidad. No digo unidad. Una cosa es unidad y otra cosa es unicidad. Entonces, hoy vamos a estudiar la unicidad de Dios en la carta a los Colosenses. Ahí nos vamos a detener un poco más y seré tal vez breve, tengo 30 minutos. Y nos ponemos en pie y leemos Colosenses capítulo 2, versículo 9 y verso 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y verso 10. Dice así la palabra de Dios. Si no trajo Biblia, lo que está en pantalla, pero sería interesante que usted vaya viendo su Biblia. Dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y luego dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Interesante. Se lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Siéntense, hermanos. Cuando hablamos de unicidad, ya nosotros sabemos que el Antiguo Testamento habla que Dios es uno. Ya nosotros sabemos las escrituras de Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también de Deuteronomio capítulo 4, verso 39, dice: hermanos, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La razón de este texto de Deuteronomio capítulo 4, verso 39, cuando dice aprende, quiere decir que la enseñanza de la unicidad hay que aprenderla. Hay que aprenderla. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, que reflexione en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, porque no hay otro. ¿Por qué Israel tenía que aprender la enseñanza de un solo Dios? Porque habían salido, hacía algunos meses, habían salido de Egipto.
Y los egipcios eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Israel estaba en Egipto, y en el ambiente donde uno se establece o está, así uno va aprendiendo. Entonces, cuando salieron de Egipto, ellos tenían que aprender una enseñanza diferente, y es que tenían que conocer que Dios es uno, que no hay muchos dioses. El problema ahora en la carta de Pablo a los Colosenses, que el apóstol combatía en la iglesia de Colosa, porque esta doctrina del gnosticismo, que era muy contraria a la doctrina cristiana, tenía algunos conceptos o principios que había que cambiar en la iglesia de Colosas. Era un ataque abierto al cristianismo en varias formas. Número uno, insistía en que el conocimiento estaba escondido para la mayoría de los creyentes, que nadie más podía tener conocimiento acerca de las cosas espirituales ni acerca de Dios. Pero Pablo manifiesta que en Cristo, o que Cristo Jesús nos provee todo el conocimiento necesario para entender quién es nuestro Dios. En segundo lugar, enseñaba que el cuerpo, todos los cuerpos eran malignos. Pero Pablo declara que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y en tercer lugar, también decían que Cristo solo era humano. Solo era humano. Pero Pablo insiste que en Cristo Jesús podemos considerar la naturaleza humana del Señor, pero que también es divino, porque Él es Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien cree que Jesús es Dios? Amén. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos entender en Romanos capítulo 9, verso 5. Me gustaría que aparezca ese texto tan importante de la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, verso 5 nos enseña la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, y también quién es Él como divino. Dice así la palabra: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, vino Cristo. Y luego dice, el cual es, ¿qué es? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hubieron dos fuentes de las cuales el Señor Jesús nació. Número uno, de una mujer santa, humana, pero santa, que se llamaba María. María no era divina, pero era una mujer santa. Entonces, de esa línea nació Jesús. Pero ¿quién no engendró a Jesús en esa mujer humana? La Biblia dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y de ahí se formó lo que se conoce como el Hijo de Dios. Por eso es que Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero como yo voy a hablar de la carta a los Colosenses, es ahí donde ustedes deben tener su Biblia abierta, porque lo que aquí va a ver ya se le va a terminar, al salir de aquí se le olvidó. En ninguna otra carta está tan explícita la unicidad de Dios como esta carta a los Colosenses. Vamos a leer varios versículos. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20 hay 5 versículos de los cuales nosotros extraemos una palabra importante para ver que Dios es uno. Primeramente comienza diciendo, Él es. No dice ellos son. Dice Él es. Primer palabra. ¿Qué es? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigue diciendo, porque en Él, no en ellos, sino en Él, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta otra palabra es importante. Todo fue creado por medio de Él. Dígame Él. Y Él es uno. Y para Él también es uno. No dice para ellos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sigue diciendo, y Él, diga conmigo, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y continúa diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Siempre hemos dicho que la Biblia es explícita en enseñarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esta cabeza nunca muere. Y si murió humanamente, resucitó y está vivo hasta el día de hoy. La cabeza, hermanos, es Cristo Jesús. No es ningún hombre, no es ningún misionero, no es nada de este mundo. La cabeza no de esta iglesia solamente, sino de la iglesia, del nombre de Jesús, en todo el mundo, es Jesucristo. Amén. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, diga, en Él habitase toda la plenitud, y por medio, otra palabra, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esos 5 versículos usted los analiza en su casa, los estudia nuevamente, y usted encontrará que de ninguna manera está hablando de ellos, siempre está hablando de Él. Hay otra escritura, y es Colosenses capítulo 2, verso 3. Dice, ¿en quién? No dice en quiénes, dice en quién están conocidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
¿En quién? En Colosenses capítulo 2, verso 5, verso 6 y verso 7. Vamos otra vez. Colosenses capítulo 2, verso 5, verso 6 y verso 7 dice la palabra: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe ¿en quién? Nuestra fe en Cristo. Y sigue diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él, no dice andad en ellos. Y luego continúa: arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Él. En Él. Y confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nos vamos a trasladar hasta el verso 9 del capítulo 2 al verso 13. Una vez más. Colosenses capítulo 2, verso 9 al verso 13. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Amén. Y vosotros estáis completos en Él. Yo no sé si usted se siente completo en Cristo. Si es que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego continúa diciendo: en Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Y luego dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Todo es con Él, hermanos. En Él está la vida. En Él tenemos seguridad. En Él tenemos protección. En Él tenemos protección. En Él tenemos salvación. Por eso es que Pedro dijo: este Jesús, oiga, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo pienso que Él merece un aplauso fuerte. La escritura, hermanos, de Colosenses 2:9 al 10 es una demostración clara de la deidad de Cristo. Hay dos cosas importantes. Significa que toda la totalidad de Dios está en el cuerpo humano de Jesucristo. Y número 2, cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, incluyendo el paquete completo de salvación y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Un análisis de otra escritura similar, porque
Es importante, hermanos, saber que la palabra unicidad significa, ¿qué dijimos? ¿Qué significa unicidad? Único, calidad de uno. Y hay muchos versículos en la Biblia que enseñan que Dios es uno. Y pudiéramos citar versículo tras versículo tras versículo y muchos versículos y agarrar como una ametralladora, citar versículos que dicen que Dios es uno. Y que dicen que Jesucristo es Dios. Pero hay pasajes que no solamente deben ser leídos, sino analizados. A veces uno lee la Biblia porque dice, hoy me voy a leer capítulo 119 de los Salmos. Hoy me voy a leer el Salmo 100, pero no lo analizamos. Le voy a citar un versículo que debe ser analizado. Fuera de lo que es el contexto de los Colosenses, tenemos una porción que sí me gusta que aparezca en la pantalla y es Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al verso 11. Yo solo estoy hablando lo que dice la palabra. No estoy poniendo mis opiniones, no estoy poniendo lo que yo pienso de Dios, sino estoy leyendo lo que dice esta palabra. Así es. Y esta palabra se llama Biblia. Amén. Y no contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Porque a veces le dicen, usted sabe que ahí contiene la palabra. No, no contiene. Esta es la palabra de Dios. Es por eso que cuando usted habla de Dios, no, nunca vaya a decir, es que el pastor así dice, porque el pastor lo puede engañar. Es que mi mamá así dice, su mamá también lo puede engañar. Es que el misionero así dice, el misionero también lo puede engañar. Pero cuando usted dice, la palabra de Dios dice, eso es la veracidad de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos a la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 9. Analicémoslo. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. No dice a los que están sentados, dice al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y 24 ancianos se postran delante de él. No dice de los, dice del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan su corona delante del trono, diciendo, Señor. No dice señores, dice Señor. Digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa porción de Apocalipsis no simplemente hay que leerla, hay que analizarla. Fueron creadas. Tú creaste todas las cosas. Y Juan 1:1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El tiempo se terminó, solo tengo 4 minutos. Pero les diré lo siguiente. La Biblia dice
Diga conmigo, la Biblia dice que hay un trono en el cielo. Sí, así dice. Hay un trono en el cielo. Y en el cielo hay uno sentado. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Vamos a leerlo. Va a aparecer en pantalla y se lo leo yo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Dice: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, ¿cuántos tronos? Uno. Yo pensé que hacía 2 tronos. O 3, no. 4. Un trono establecido ¿a dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado. Voy a repetir el versículo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos tronos hay? ¿Cuántos están en el trono? La pregunta es: ¿quién será que estaba sentado? Jesús. ¿Pero dónde dice? Porque dice que hay un trono, uno sentado, pero no dice quién es el que está sentado. Entonces tendremos que acudir a 2 versículos. Póngame Apocalipsis 7, 17 para ver quién es el que está sentado. Porque si fueran 2 o 3, algunos tendrían que estar de pie, uno sentado y 2 a la par. Pero miren qué dice 7, 17. Porque el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús. Ahí sí, la hermana pegó en el mero puesto. El Cordero es Jesús. Juan dijo un día: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Y ahora dice: porque el Cordero que está en medio de ¿dónde? Del trono, lo pastoreará y lo guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hebreos capítulo 1, y estoy terminando, verso 8. Hebreos 1:8. Dice la palabra, miren qué versículo es. Mas del Hijo dice. ¿Qué dice del Hijo? Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿De quién dice eso? Del Hijo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si yo les pregunto cuántos creen en el Padre, no tengan duda. Que no, yo ya no creo en Él, entonces ya tenemos problemas. Voy a preguntar: ¿cuántos creen en el Padre? Ahora sí ya tomaron valor. ¿Cuántos creemos en el Hijo? ¿Y cuántos creemos en el Espíritu Santo? ¿Y cuántos creen que son 3 dioses? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Creemos en el Padre? ¿Creemos en el Hijo? ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí. Pero esas 3 son 3 grandes manifestaciones de Dios. Dios, hermano, como Padre es el creador de todas las cosas. Como Hijo, hermano, vino a nacer de una mujer humana para que nosotros seamos salvos.
Y como Espíritu Santo se sigue derramando en los creyentes con la señal de hablar en otras lenguas. Entonces muchas veces cometemos el error de decir, no, yo no creo en el Padre, solo creo en el Hijo. Y en el Espíritu tampoco, no creo, yo creo en Jesús. El asunto es, hermanos, que Dios es uno, que se manifestó en diferentes formas. No solo como Padre, como Hijo, como Espíritu. Dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el primero y es el último, es el alfa y la omega, es el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él es la rosa y el lirio de los valles. Hermanos, Él tiene tantos títulos, pero solo tiene un nombre que es sobre todos los nombres, y es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces caemos en error, y no solo caemos en error, sino que caemos mal. Porque en vez de enseñar lo que la Biblia dice, ofendemos a la gente. Y eso no debe ser así. Hay que enseñarle a la gente con amor. Póngase en pie y cantamos un coro y le damos gracias al Señor después a través del